Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 19. ¿Entonces viniste a acompañarme? Sí. Y es muy molesto. Harold, quien se vio obligado a abordar el barco a pesar de su inútil resistencia, le contó honestamente a Erika sobre las circunstancias que no necesariamente tenía que esconder. La reacción de Erika al descubrir la verdad fue bajar profundamente la cabeza y disculparse. Lamento el egoísmo de mi hermano mayor. Si ibas a disculparte, deberías haber tomado sus riendas desde el principio. Aunque incluso el propio Harold sintió que la queja de su boca era absurda, si creía que si Erika podía tomar el control de Itsuki, sus posibilidades de encontrarse con ella disminuirían. Así que quería que Erika trabajara duro en eso, en beneficio de la salud mental de los demás. Bueno, eso es asunto para otro momento. Pensando en eso, Harold volvió a poner en orden sus sentimientos de inmediato. Y luego, se dirigió a Erika. ¿Eso es todo? No hiciste todo esto solo para poder preguntarme sobre algo tan trivial, ¿verdad? En efecto. Hay algo que me gustaría que confirmaras, Harold-sama. Solo ten en cuenta que no tengo la obligación de responder tus preguntas. Por las preguntas que podía esperar, casi no había ninguna respuesta que pudiera darle libremente. Ya sea su puesto actual o el contenido de su misión, tenía que guardar silencio sobre básicamente todo lo que se refería a los asuntos relacionados con Justus. Por supuesto, está bien responder lo que puedas, Harold-sama. Mchem, solo de prisa y termina con esto. Muchas gracias. Entonces, iré directo al grano. ¿Por qué trataste de cancelar tu compromiso conmigo en ese momento hace 5 años? Mientras preguntaba eso, Erika bajó el volumen de su voz. Probablemente fue para evitar ser escuchada por el marinero. Pero dicho marinero no parecía tener mucho interés en Harold y Erika, ya que estaba trabajando duro para presentar a Kaplan. Parecía que solo hablaba porque estaba obligado a hacerlo, en lugar de informar a los clientes a bordo sobre la ciudad. Sin embargo, aunque el hombre estaba haciendo su trabajo a medias, era bastante conveniente para Harold. ¿Por qué preguntar sobre algo tan obvio? Permítame reformular mi pregunta. ¿Por qué trataste de cancelarlo en ese momento en particular? Ese momento fue cuando se revocó la decisión de su ejecución y se decidió que Harold sería transferido al establecimiento de investigación de Justus. Después de la revisión de su juicio, Harold confrontó directamente a Tasuku, que estaba viendo el juicio, sobre la cancelación del matrimonio. Aunque Tasuku tenía una expresión triste en su rostro, no parecía estar muy sorprendido. Probablemente se había preparado mentalmente porque sabía desde hace mucho tiempo que este día llegaría tarde o temprano. Harold estaba muy feliz y sorprendido, ya que no creía que Tasuku aceptara romper el compromiso, aunque solo lo hizo indirectamente. Los padres de Harold, Hayden y Jessica, que estaban juntos con Justus en ese momento, estaban muy preocupados. Por supuesto, se oponían firmemente a la cancelación y persistentemente intentaron que Harold reconsiderara su elección, pero él insistió en que no estaba dispuesto a casarse con Erika. Incluso ahora, el padre de Harold, Hayden, todavía le enviaba cartas con regularidad para tratar de persuadirlo, pero esta era una decisión que Harold había tomado antes incluso de reunirse con Erika. No iba a cambiarlo ahora. Por cierto, Harold había sugerido la cancelación inmediatamente después del final del nuevo juicio, justo antes de que la gente abandonara el tribunal. Lo hizo para dar a conocer a los alrededores, y lo más importante, a Justus, que había roto su vínculo con la familia Sumeragi. Justus fue el responsable del brote de miasma que todavía estaba ocurriendo dentro del territorio Sumeragi. Si Harold seguía en términos amistosos con los Sumeragi después de afiliarse a Justus, existía el riesgo de que el hecho de que él fuera quien administrara la medicina que limitaba el daño causado por el miasma quedara al descubierto. Si eso sucediera, Justus sospecharía como Harold, que tenía 10 años en ese momento, y sin embargo sabía cómo producir un medicamento que pudiera aumentar la inmunidad contra el miasma. Estar bajo la sospecha de Justus mientras trabajaba para él habría sido fatal.
Siendo ese el caso, Harold realmente lamentaba no recordarle a los Sumeragi que mantuvieran en secreto los asuntos relacionados con el fármaco anticuerpo, pero ya era demasiado tarde para eso. Aunque la información no se hizo pública, había muchas personas dentro de la mansión de los Sumeragi, y entre sus familiares, que sabían que Harold fue quien se le ocurrió la idea de la medicina. Además, Harold no podía negar que temía que Justus lo diseccionara por curiosidad, para descubrir cómo Harold podía anticipar el alcance de la contaminación en el mapa, etc. Harold no era lo suficientemente bueno con las palabras para darle a un genio científico loco una explicación plausible sin contradecirse a sí mismo, por lo que todo lo que pudo hacer fue aplastar la posibilidad de ser cuestionado alguna vez. Bueno, en pocas palabras, canceló el compromiso para protegerse. Para empezar, en la historia del juego, el Harold original no fue asignado para trabajar con Justus y similares. Originalmente, Harold, cuya mente ardía por vengarse de Liner y los demás, que lo habían derrotado 2 veces, fue aprovechado por Justus, quien le regaló una medicina especial llamada poción astral. Era un elemento de dopaje que, al ser ingerido, amplificaba la magia dentro del cuerpo del usuario. En otras palabras, amplificaba su cuerpo astral, otorgándole un poder inusualmente potente. Sin embargo, su cuerpo no pudo seguir el ritmo del fortalecimiento y se hinchó, superado por su propio poder. Al final, tomó una forma grotesca que no podía llamarse humana, y luego, el Harold original perdió la vida cuando su propio cuerpo se derrumbó. Aunque Harold podía evitar todo esto simplemente no tomando la poción astral, había un demérito que venía con ella, porque el grupo de Liner no obtendría la experiencia que habría acumulado luchando contra el Harold potenciado. Así que no tuvo más remedio que fortalecer su equipo y enseñarles las tácticas que eran efectivas en el juego, para aumentar sus habilidades y potencial. Dejando eso a un lado, la razón por la que Harold aceptó trabajar con Justus a pesar de que eso nunca sucedió en la historia del juego, fue simplemente que era su única forma de sobrevivir. En cualquier caso, Justus apareció de repente ante Harold, que estaba encarcelado, y le dio 2 opciones. ¿Preferirías ser ejecutado o trabajar para mí? Si vienes conmigo, te daré más poder. Bueno, probablemente pasarás por el infierno. Harold no tuvo más remedio que aceptar su propuesta para sobrevivir. Sin embargo, esa elección que se le dio tenía un sentido absurdamente alto de darle la vuelta a la muerte. Ayudar a Justus con su trabajo significó echarle una mano para sus ambiciones. Eso lo llevaría inevitablemente a convertirse en el enemigo de Liner y los demás, y si las cosas iban bien para Justus, causaría la ruina del mundo. Harold también había considerado bastante bien si terminaría como una pieza desechable para Justus. Aunque la opción que Justus le dio era su única forma de sobrevivir, no fue fácil seleccionarla. O más bien, no debería haber sido sencillo. Harold había comenzado a olvidarse de esto, pero esa boca cínica suya tenía otras funciones además de cambiar automáticamente sus palabras. Esa función había aparecido solo 2 veces en el pasado. Además, fue cuando Harold acababa de llegar a este mundo. Dicha función simplemente hizo que Harold repitiera palabras del personaje de la historia original, lo que significaba que las líneas que el Harold original había dicho en el juego saldrían de la boca de Harold. Aunque el momento y el escenario eran diferentes a los de la historia original, la situación en la que Justus le dio poder a Harold fue la misma que en el evento del juego. Después de una fuerte carcajada que sorprendió incluso al propio Harold, su boca fue y le dijo a Justus: «Dan poder y te enseñaré lo que es el verdadero infierno, bastardo». Esa fue la rápida decisión que el Harold original había tomado tontamente en el juego. Y así, en un desarrollo completamente imprevisto, Harold se convirtió en un secuaz bajo las órdenes del último jefe de la historia. Pero no importa cuán inesperado fuera esto, fue algo bueno para Harold. Gracias a eso, pudo concentrarse en la siguiente ruta a seguir y en sus problemas actuales. Mientras reflexionaba sobre esos amargos recuerdos, Harold respondió la pregunta de Erika. Eso fue porque fue la mejor situación para cancelarlo. De verdad querías dar a conocer a tu entorno que has cortado tus lazos con la familia Sumeragi, ¿verdad? Su conjetura estaba acertada, era como si Erika hubiera leído la mente de Harold. Eso era imposible, pero entonces, ¿cómo había llegado Erika a esa respuesta? ¿Podría ser que ella supiera algo sobre Justus? Tales dudas cruzaron por la mente de Harold. Bueno,
Me pregunto sobre eso. Harold tuvo cuidado de no mencionar descuidadamente el nombre de Justus. Era poco probable que Erika hubiera puesto sus manos sobre información que ni siquiera Elu podía obtener. Incluso si de alguna manera supiera la verdadera naturaleza de la identidad de Justus, solo podría especular sobre las intenciones de Harold. Lo que significaba que a pesar de sus palabras anteriores, Erika no había visto a través del objetivo de Harold, y su respuesta se derivó de su propio punto de vista. Pero había una mayor probabilidad de que sus palabras simplemente fueran correctas por casualidad, y en realidad no conocía el significado más profundo detrás de ellas. Fuiste tan lejos y terminaste solo por... ¿Qué decías? Nada, no me hagas caso. Harold estaba demasiado absorto en sus pensamientos y se había perdido el murmullo que escapó de la boca de Erika. Estaba interesado, pero a juzgar por la actitud franca con la que Erika le respondió, probablemente no respondería si él le pidiera que lo repitiera de nuevo. Bueno, en el futuro, en lugar de Erika. Harold debería observar a la familia Sumeragi en su conjunto para comprobar si estaban investigando a Justus por algo. Dado que Itsuki fue quien hizo la solicitud para la misión de Harold, no había forma de que la familia Sumeragi no conociera a Justus hasta cierto punto. Como Harold tenía la impresión de que su vínculo con los Sumeragi se había roto por completo, no había considerado en absoluto la opción de que tomaran medidas contra Justus. ¿Eso era todo lo que querías confirmar? Hay una cosa más. ¿Podrías decirme dónde comienza y dónde termina la verdad en esos rumores sobre ti? No tengo ningún interés por este tipo de cosas detestables. No sé sobre ellos, así que si son ciertos o no, no es de mi incumbencia. Está el que dice que eres un asesino de caballeros, que masacró a docenas de caballeros. Luego está el que dijo que tenías un pacto con un diablo y que podías obtener riqueza secuestrando niños y vendiéndoselos. Y, también, el de que te tiñes las manos con cada mala acción que existe, dominando así por completo el camino del mal. Supongo que hay otros, pero estos son los principales rumores que circulan. Harold había oído hablar de todos y cada uno de estos rumores. Pero escucharlos de nuevo de la boca de otra persona todavía era considerablemente difícil. Bueno, la mayoría de ellos se debieron a que Justus dramatizó los hechos. Con respecto al caso del asesinato de caballeros, fue en medio de una de las misiones de Harold donde simplemente se encontró con un grupo de la Orden de Caballeros que fue atacado y casi exterminado por una manada de monstruos. El grupo tenía unas 10 personas, pero cuando llegó Harold, más de la mitad de ellos ya estaban muertos y los demás estaban al borde de la muerte. Los monstruos prácticamente los habían aniquilado y al final, solo había 2 personas en el grupo que preservaron sus vidas. Sin embargo, ambos se retiraron de la Orden de Caballeros inmediatamente después de eso debido a las secuelas restantes de sus heridas. En cuanto a los rumores de secuestros, provenían de los tiempos en que Harold se llevaba a los huérfanos y vagabundos juveniles que veía en los barrios bajos y en los campos de batalla. Luego les dejaba algo de dinero y bienes y los llevaba a un orfanato que él consideraba decente. Harold podía contar el número de veces que hizo eso con una mano, por lo que no debería haber llamado la atención de Justus, y sin embargo, el asunto todavía fue expuesto a él. Eso hizo que Harold se diera cuenta una vez más de lo aterrador que era Justus. Y eso último, sobre él, dominar el camino del mal, probablemente fue solo una imagen que la gente tenía de Harold después de combinar varios rumores. Al enterarse de esto, Justus se lamentó: «Oh, vamos, es demasiado vago. Lo hicieron con demasiada desgana. Así que probablemente no tuvo nada que ver con eso». Harold encontraba extremadamente molesto que Justus estuviera tan dedicado a arruinar su reputación que se lamentaría por algo como esto. Cada vez que escuchaba rumores sobre sí mismo, Harold no podía evitar pensar: si eso realmente hubiera sucedido, me habrían arrestado hace mucho tiempo, ¿no? Erika probablemente también pudo darse cuenta de eso, pero el hecho de que ella preguntara sobre los rumores significaba que probablemente todavía estaba medio en duda. Si ese fuera el caso, Harold usaría esto para asegurarse doblemente de que la evaluación de Erika sobre él estaba en el fondo, pero, de ser posible, preferiría que ella no esparciera su odio dentro del grupo del héroe después de unirse a Lainer. No sea que esto se convierta en una confrontación total entre él y su grupo. Quería que el grupo tuviera la suficiente fe en él para aceptar sus consejos e información.
Si eso resultaba imposible, tendría que hacerlo a través de Elu. Sí, esta mano mía está manchada de sangre y pecados, ¿y qué? Los débiles solo pueden culparse por ser tontos por convertirse en presas. Esta respuesta fue una enorme masa de elitismo. Pero a pesar de que las cosas pueden haber parecido de esta manera, Harold en realidad se las había arreglado para controlarse a sí mismo y reprimió las palabras, especies inferiores, para que no salieran de su boca. Harold miró la palma de su mano derecha. Esta mano había empuñado una espada que derribó monstruos y humanos por igual, no se podía negar eso, pero, aún así, eso no significaba que Harold no sintiera nada por ella. Quizás no podemos entendernos porque nuestros valores difieren demasiado, pero... De repente, la mano derecha de Harold se sintió cálida y la envolvió una suave sensación. Luego, el calor se extendió gradualmente. La fuente de ese calor eran en realidad las manos de Erika, que tomaban la mano derecha de Harold. Erika lo sostuvo gentil y amorosamente cerca de su pecho. Pero, con esta mano, has protegido a la gente que es importante para mí. Esa es la verdad innegable. Entonces, no importa lo pecador que seas, estoy dispuesto a aceptarte. Harold no podía permitirse apartar la mirada de los ojos de Erika, que parecían tan cálidos que podían atraerlo hacia adentro. Sintió que su razón estaba sonando las alarmas para que dejara de mirar a los ojos de Erika por más tiempo. Aún así, como si hubiera estado poseído, Harold agarró sin querer la mano de Erika y... Bueno, eso es probablemente lo que mi hermano te diría. Quiero decir, le gustas mucho después de todo. Cuando Erika dijo eso, soltó la mano derecha de Harold. La calidez en la mano de Harold disminuyó cuando quedó expuesta al aire, y al mismo tiempo, Harold recuperó la calma. Mientras una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Erika, Harold se dio cuenta de que lo habían engañado. Él, que de repente se sintió avergonzado, volvió los ojos hacia otra dirección y se cruzó de brazos. Mientras escuchaba la risa discreta pero alegre de Erika, Harold siguió mirando hacia otro lado para ocultar su vergüenza hasta que el barco llegó al muelle. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.